Buenos días a todos. Una vez más, pues dar la bienvenida a todos aquellos que han tenido el gusto de comunicarse con nosotros esta mañana para tomar ese café virtual, desgraciadamente virtual todavía, porque estamos en la situación que estamos, ¿no? El día de hoy queríamos dedicarlo al Brexit o al post-Brexit, para ser más exactos, y dar a conocer a una persona, para quien no tenga el gusto de conocerla, que es nuestro consejero comercial en la Oficina Económica y Comercial de España en Londres, ¿no? En el Reino Unido. Es una oficina comercial muy potente, seguramente una de las tres más potentes que tiene eh, nuestra oficina en general en todo el mundo, junto con Nueva York y Düsseldorf, y, y nos acompaña para ello, pues, como decía el consejero comercial, para poner en valor cuál es el trabajo de ellos y también, pues, ¿por qué no?, para solucionar alguna duda que podamos tener en esta fase tan delicada, ¿no? Pensemos que el Brexit, como en alguna ocasión hemos dicho, era algo que nadie se creía. Nosotros tuvimos la suerte de compartir con el ministro Guindos entonces una conferencia poco antes y nos decía que, vamos, que no entraba en el escenario, no lo contemplaba como algo cierto, ¿no? Y desgraciadamente, yo creo para todos, desgraciadamente, pues sí, ha sido cierto y ha sido una desunión más, ¿no?, de lo que ya ahora mismo sufrimos ya, como nos decía antes fuera de micrófono, de emisión, don Rafael, la sufrimos tanto Reino Unido como España. Un breve perfil de don Rafael, darle la bienvenida, agradecerle que esté con nosotros y decir un breve perfil. Bueno, a él le gusta que, él dice, y me va a permitir una maldad por mi parte, dice que es un químico disfrazado de economista. Él se denomina así. Pero bueno, ya empiezo diciendo que es químico, que no es economista, pero bueno, les puedo decir que sabe de economía tanto o más que muchísimos economistas. Eh, Empieza su carrera con la Asociación Española, con la UNE, la Asociación Española de Normalización, sobre todo en temas de agroalimentarios, ¿no? Luego es profesor y está en la dirección ejecutiva de formación de ICEX para exportaciones e inversiones. De ahí pasa al centro de inspección como director del SOIBRE. El SOIBRE, algunas personas más jovencitas o que acumulan menos juventud no sabrán lo que es, pero bueno, el servicio oficial, ¿no?, de inspección, vigilancia y regulación exterior, y tanto bien ha hecho a la exportación española ya desde el año 30 y tantos, ¿no?, si no recuerdo mal. Luego fue jefe de servicio de laboratorios del SOIBRE en Alicante, director provincial en Alicante de SOIBRE, de comercio, y más tarde fue director territorial de comercio y director de ICEX en Murcia. Fue responsable de la implementación de la política estatal de promoción comercial exterior y de fomento de las inversiones de las empresas de la región de Murcia. Es decir, que esa etapa la compartimos algunos de los que estamos presentes aquí con él, y la verdad es que tuvo una gran labor y también le cogimos mucho cariño, ¿por qué no decirlo? Y por eso, abusando de su confianza, nos permitimos pedirle que nos informara ahora desde su puesto de consejero comercial en la Oficina Económica y Comercial de España en Londres, pues de qué es lo que ocurría con el Brexit, ¿no? Cómo habían cambiado estas relaciones comerciales, cómo nos afectaban a las empresas estas cosas. Nos acompaña también Valentín Pic y Salvador Marín, como saben, socios de nuestra organización, para, tras la exposición de don Rafael, pues proceder a preguntar o moderar las preguntas que ustedes nos envíen. Muchas gracias a todos y sin más le doy paso a don Rafael Ortega, agradeciéndole de nuevo que haya tenido a bien acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Ramón. La verdad que es un placer estar con vosotros. Somos conocidos desde hace mucho tiempo y creo que nos une una buena amistad. Así que siempre es un placer colaborar y bueno, dar a conocer un poquito cómo está la situación en Reino Unido después de la salida de la Unión Europea. Por supuesto, saludar a Valentín Pic y a Salvador Marín, con quienes también tengo el gusto de tener una larga relación cuando estaba presidente en Cofides. Bueno, pues nada, voy a cargar la presentación. Vamos a compartir pantalla. Y verán
Aquí está. Que vamos a hacer no pretendo ser muy exhaustivo, pero sí contarles algunas claves de cuál es la situación ahora mismo y adelantarles algunas consideraciones que tienen que tener en cuenta para acceder a este mercado. Porque este mercado, desde luego, es un mercado muy interesante y en el cual, no por el hecho de que haya salido en la Unión Europea, las empresas tienen que renunciar al mismo. Porque aquí tienen un pequeño gráfico con algunos datos. Pueden ver pues eso, que es un país importantísimo para las exportaciones españolas, es el quinto destino de nuestras exportaciones de bienes. Si juntamos con servicios se convierte en el tercero y al mismo tiempo es el octavo proveedor de bienes a España. Tenemos una relación de inversión extraordinaria entre los dos países. Como pueden ver aquí, hay 900 empresas británicas en España y 700 españolas aquí. Aquí les puedo decir que el aeropuerto de Heathrow está gestionado por una empresa española, que Iberdrola, por ejemplo, lleva la energía eléctrica de Escocia. El Banco Santander es uno de los bancos más fuertes del país. Es decir, hay un montón de empresas españolas que están implantadas aquí de forma extraordinaria. Para que se hagan un poco una idea del contexto de las relaciones bilaterales entre los dos bloques, les pongo aquí datos de 2019, no les he puesto 2020, que a pesar de que está cerrado ya, es un año muy extraño por el tema del COVID. Entonces prefiero centrar un poco los flujos comerciales en los datos de 2019, que fue un año normal, ¿no? Pues, ¿qué es lo que exportamos nosotros a Reino Unido? Pues aquí lo pueden ver, pues exportamos principalmente vehículos, que también al mismo tiempo es la principal producto que importamos de los británicos, ¿no? Después de los vehículos exportamos bienes de equipo, un 11%, frutas un 5% y hortalizas otro tanto. Y las importaciones británicas no son tanto de bienes agrícolas, sino que son vehículos, bienes de equipo, combustibles y productos farmacéuticos. El balance, desde luego, es favorable a España de forma notoria. Exportamos 22.000 millones de euros y solamente importamos de ese país 13.200. Y después de esta pequeña introducción sobre el mercado, les pongo algunas claves de por qué este mercado es interesante y debemos de continuar. Es un mercado muy grande, tiene 66 millones de habitantes, es bastante mayor que España, y lo que le caracteriza es que tiene un poder adquisitivo muy alto, porque la renta de los británicos es muy superior a la española. Los británicos viajan por turismo a España con muchísima frecuencia y por lo tanto están familiarizados con los productos españoles, los conocen y luego quieren replicar su experiencia cuando llegan aquí, comprando productos que asocian con sus vacaciones. Decirles que el principal exportador de chorizo español del mundo es el Reino Unido, para que se hagan una idea. Los productos de empresas españolas están muy valorados, tienen un comercio online potentísimo. Aquí está súper desarrollado el comercio online. Y luego es un mercado muy, muy pionero en temas relacionados con sostenibilidad, salud e innovación. En cuanto al país, pues bueno, el Banco Mundial establece todos los años una guía de Doing Business, donde clasifica a los países por su facilidad para hacer negocios, y el Reino Unido tiene una posición destacadísima en el octavo lugar. Y para que se haga una idea, por comparación con España, España está en la posición número 30. Bien, puesto ya en contexto por qué es importante el mercado británico, les voy a contar un poco el tema del acuerdo que finalmente se firmó el pasado 24 de diciembre entre la Unión Europea y Gran Bretaña. El acuerdo es un acuerdo generoso en lo que respecta al movimiento de bienes y es más limitado en lo relativo a servicios. Pero es un acuerdo que se enmarca dentro de los parámetros de negociación que marcó el Reino Unido desde el principio, que es que no querían estar dentro de la Unión Aduanera ni tampoco querían estar dentro del mercado único. Lo cual implica, bueno, pues que pues al final ha habido fronteras y fronteras con aduanas en cuanto a la movilidad de mercancías y de mercancías. Con la salida del mercado único del Reino Unido, bueno, de Gran Bretaña, porque Irlanda del Norte se queda dentro del mercado único para el comercio de bienes, de acuerdo al acuerdo de retirada, pues se acaban las 4 libertades que son mandatorias en la Unión Europea, que son la movilidad de personas, de bienes, servicios y capitales. ¿Y dónde se queda el Reino Unido ahora mismo? Pues esta es la posición que ocupa. Como pueden ver, está fuera de absolutamente todos
los entornos multilaterales, ¿no? Pues se ha quedado fuera del mercado único en Europea, ha quedado fuera del espacio económico europeo, no está entre los países de la EFTA, no está dentro de la Unión Aduanera, está fuera del espacio Schengen. Como pueden ver, ellos han decidido ir por libre, están firmando muchísimos acuerdos de libre comercio con países terceros. Es verdad que esos acuerdos de libre comercio, la gran mayoría son acuerdos de continuidad, que lo que hacen es mantener lo que estaba en las mismas condiciones que había en el acuerdo de ese país tercero con la Unión Europea. Pero bueno, ellos están haciendo aquí una gran publicidad sobre su independencia regulatoria y su libertad para hacer negocios y facilitar los negocios de las empresas exportadoras británicas con el resto del mundo. Ahora bien, hay una serie de cosas, como les decía al principio, que las empresas tienen que tener en cuenta a la hora de entender este mercado, de cómo va a funcionar ahora, a ver qué cosas han cambiado que nos pueden afectar. Lo primero que les saco aquí en esta primera diapositiva es el tipo de cambio. Como pueden ver, ha habido varios, esta es la evolución del tipo de cambio entre el euro y la libra, y como pueden ver, perdón, entre la libra y el euro. Como pueden ver, antes del referéndum, la libra estaba a 1,3 euros prácticamente, pegó una bajada, si recuerdan, después del referéndum espectacular, hasta casi un poco más del 1,2, y luego estuvo oscilando y se estabilizó en torno a los 1,1 y 1,2. Estuvo ahí, el COVID supuso otro bajón del valor de la paridad de la libra, pero como pueden ver, después de la firma del referéndum, se produjo una subida, antes de la firma, la libra bajó por las incertidumbres que había, pero en cuanto se firmó, la subida que se ha pegado es espectacular, es cerca de un 4,2%. Si tenemos en cuenta los días últimos de diciembre antes de la firma del acuerdo, la subida se acerca cerca del 5%. Esto lo que hace es que nuestras exportaciones son más competitivas, porque la libra estar más apreciada, pues nuestras exportaciones son más baratas, con lo cual es importante tenerlo en cuenta como una de las circunstancias que en este momento favorecen el comercio. Luego les quería hablar de los contratos. Y aquí quería hablar de dos temas en particular, lo relativo a los Incoterms y a la constitución de filiales. Los Incoterms, no sé si los conocen, son unos 10 códigos con los cuales son códigos que se reconocen por todos los países del mundo y que fijan las responsabilidades del comprador y del vendedor en cuanto al transporte de la mercancía y el aseguramiento de la mercancía. Un exportador solo se convierte en importador cuando, a ver, como les digo, de esos 10 Incoterms solamente hay uno en el cual el exportador asume la responsabilidad de importación, que es el DDP, que es el entregado con derechos pagados. Si en el contrato figura este Incoterm, quiere decir que el exportador es el responsable de realizar el transporte de la mercancía, entregarlo en el almacén del comprador y asumir todo el coste y la tramitación del despacho de exportación y de importación. Esto es importante porque si tienen firmado un contrato con esas condiciones, va a resultar que van a tener que estar registrados como en el Reino Unido para poder hacer importaciones con la aduana del Reino Unido. Con lo cual esto es importante. El Incoterm es un tema voluntario, no es un requisito que se puede imponer en un contrato. Depende de la negociación que haya entre las dos partes. Y luego tenemos otro Incoterm que también es muy interesante, que es el ex-work, que es la mercancía se vende en la puerta del almacén del exportador. Aquí la importancia es porque las exportaciones están exentas de IVA. Entonces, para que ustedes no puedan recuperar ese IVA o no tengan que ponerlo en factura, es importantísimo que la empresa le firme en contrato que el importador le va a entregar una copia del DUA de exportación, porque con ese documento puede atender las responsabilidades tributarias que tiene la empresa española ante el fisco español. Luego, otra cosa que las empresas británicas están recomendando a las empresas españolas es que constituyan una filial. Dicen que es más fácil todo y demás. La constitución de una filial en el Reino Unido puede ser interesante, pero no porque sea más sencillo exportar al Reino Unido.
Es más sencillo para el importador si la empresa exportadora está constituida en el Reino Unido, porque entonces las ventas que se hagan son dentro del mercado interior británico. Entonces, no hay presión en la negociación para que no les impongan ese requisito. En caso de que sí que lo hicieran, igual que en el caso de que sí que le impusieran el DDP, porque al final, bueno, la negociación llega hasta donde uno puede llegar. Bueno, pues que sepan que el gobierno británico ofrece un listado de agentes de aduanas que pueden actuar en representación indirecta, con lo cual se convierten en responsables solidarios de las obligaciones tributarias del importador. De manera que no necesitan tener una presencia física con una empresa en el Reino Unido y pueden actuar a través de su representante. Otro tema que es muy importante son las reglas de origen. Las reglas de origen, el Acuerdo de Libre Comercio tiene unas 1.200 páginas. De esas 1.200 páginas, cerca de 70, 80 son relativas a las reglas de origen. ¿Y por qué son importantes? Bueno, pues el acuerdo lo que garantiza es que los bienes procedentes de las dos partes estarán libres de aranceles y cuotas. Pero lo que dice también el acuerdo es que esos bienes tendrán que ser productos originarios de algunas de las dos partes. ¿Y qué quiere decir que un producto sea originario? Porque no estamos ya en unas economías en las que producimos en nuestros países y exportamos desde nuestro país. Estamos en unas economías muy diversificadas donde tenemos insumos que vienen de distintos países del mundo. Bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de enviar a Reino Unido para que nos podamos beneficiar de esa preferencia arancelaria. Los aranceles, además, o sea, el arancel cero no viene por defecto, o sea, el importador tiene que solicitarlo en la aduana de importación y el exportador tiene que proporcionar una prueba de origen para demostrar que ese producto es originario de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues que lo tengan en cuenta. ¿Cómo se sabe cuándo un producto es originario o no? Pues el acuerdo tiene un anexo específico en el cual especifica las reglas específicas de origen para cada producto, agrupados por capítulos de la nomenclatura combinada. Entonces, pues este es un tema importante. La declaración de origen es muy sencilla, porque es simplemente la prueba de origen es muy sencilla, porque bastará con una declaración, con un texto normalizado que se hubiera de acuerdo, que esté en el documento, en algún documento comercial de la factura, por ejemplo, ¿no? Y normalmente esa es la forma normal de hacer la declaración de la prueba de origen. También puede hacerse en base al conocimiento de importado sobre el origen de la mercancía. Y luego, un siguiente paso, que es para aquellas mercancías en las cuales se ha necesitado el suministro de materia prima de algún proveedor intermedio, a partir del año que viene, del 1 del año que viene, hará falta que la prueba de origen lleve también una declaración del proveedor sobre el origen de la mercancía. Y luego tenemos otro tema muy importante, que es la acumulación de orígenes. En el acuerdo de libre comercio establece que se autoriza, se acepta la acumulación bilateral de orígenes, pero no se acepta la acumulación diagonal. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros, por ejemplo, somos una empresa, es un caso concreto, no somos una empresa que exporta zumos al Reino Unido y importamos zumo de piña, pongamos por caso, de Costa Rica, y tenemos una planta envasadora en la Unión Europea. Si nosotros importamos el zumo a granel y lo envasamos en botellas importamos con el arancel cero de Costa Rica, porque tenemos un acuerdo con Centroamérica. Ese zumo a granel lo embotellamos en botellas de venta al público y lo reexportamos embotellado al Reino Unido. Cuando ese zumo llegue al Reino Unido tendrá que pagar arancel, porque la transformación que se ha hecho al embotellarlo no es suficiente como para darle origen europeo. De manera que eso hay que tenerlo en cuenta. Hay muchos casos que luego podemos comentar si quieren en el coloquio de productos, de operaciones triangulares en las cuales el origen no se puede dar por bueno para tener arancel cero.
Luego, el papeleo es otro de los grandes problemas y de hecho están teniendo muchísimos problemas los británicos a la hora de exportar a la Unión Europea por todo el tema de la documentación. A ver, los compradores de Gran Bretaña, una persona que era un comprador dentro de un mercado único en el mes de noviembre en Gran Bretaña, de repente el 1 de enero se ha convertido en un importador. Y eso supone que tiene una serie de responsabilidades ante la aduana que antes no tenía. Hemos pasado de un mercado único en el cual era suficiente con una factura y un documento de transporte a un mercado, a un país tercero en el cual, a partir de ahora, para hacer un trámite aduanero, pues va a hacer falta esa factura de documento de transporte, pero además necesitaremos licencias, certificados, autorizaciones, notificaciones previas, un montón de documentos que no siempre se consiguen bien. Certificados sanitarios, fitosanitarios, declaraciones de exportación, de tránsito. Hace falta un conocimiento de todos los procesos aduaneros que las empresas no tenían porque están acostumbrados a moverse dentro de un mercado único en el que no había aduana y los agentes de aduanas tampoco no estaban especialmente preparados. Eso lo hemos comprobado en Reino Unido, que ahora mismo, para que se hagan una idea, el 50% de los camiones que vuelven de Reino Unido vuelven vacíos. ¿Por qué? Por no pasar entre los trámites aduaneros con mercancía de exportación británica hacia la Unión Europea. Ese 50% de camiones vacíos implica un sobrecoste de la logística para el exportador. O sea que es un tema que tienen que tener en cuenta. El Reino Unido publicó un manual, el Border Operating Model, que es el que están utilizando para explicar cómo son los procedimientos aduaneros. Han hecho una versión en julio, otra en agosto y una final en diciembre que ya recoge los cambios derivados de la firma del acuerdo. Aunque todos los trámites aduaneros, independientemente del acuerdo, iba a haberlos sí o sí. Ellos han apostado por hacer muchas facilidades aduaneras. Por ejemplo, para la importación hay una opción que son las declaraciones diferidas, de manera que un importador puede tener hasta 6 meses para traer la mercancía sin pararla en aduanas, registrar en sus registros propios todos los datos de la operación y liquidar a los 6 meses con el fisco británico toda la presentación definitiva de la declaración aduanera, con el pago de los impuestos y del IVA y de los aranceles que procediera. También han hecho un control por etapas, por ejemplo, para productos agroalimentarios. Ahora mismo en este primer trimestre no están entrando, no están controlándose, luego habrá unos controles en abril y otros en julio. Entonces es una aproximación que han hecho pues, para evitar un poco que haya un desabastecimiento. Supuestamente es para que el importador británico se vaya preparando, pero también es verdad que lo que no quieren es trasladar una imagen de que hay cuando un comprador inglés va a un supermercado y encuentre que haya hecho en falta las lechugas y los productos que necesita, ¿no? O fruta. Entonces, bueno, pues por todo eso han hecho una aproximación por etapas que la Unión Europea no ha hecho. Les está aplicando desde el 1 de enero todo el peso de los trámites aduaneros como un país tercero cualquiera. Luego la logística y el transporte también es un problema. Casi todo el flujo de mercancía entra por los puertos de Dover y por el Eurotúnel. Y como tienen muchos problemas para volver la mercancía, los camiones a la Unión Europea, en las aduanas de importación, lo que ha hecho el Reino Unido es hacer un dispositivo de desvío de camiones y de autorizaciones para transitar por el condado de Kent, que es donde se encuentran estos dos puntos de salida y de entrada del Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es importante si van a exportar, que se apoyen en agentes de aduanas y transitarios expertos que conozcan bien toda la operativa para evitarse problemas. Los controles sanitarios y fitosanitarios. Lo que les decía del control por etapas. En enero están entrando los productos agroalimentarios, salvo algunos que están sujetos a medidas de salvaguardia o se consideran de alto riesgo, que son muy poquitos, están entrando libremente. En abril vamos a empezar, y por eso ahora mismo no estamos teniendo muchos problemas ni muchas alarmas de entrada en Gran Bretaña. Y sí que las está viendo por parte de los británicos para entrar en Reino Unido. ¿Qué va a pasar en abril?
En abril va a empezar ellos van a empezar a exigir que la mercancía venga con un certificado sanitario o fitosanitario. Tendrán que hacerse notificaciones previas y es verdad que los controles se van a hacer en los puntos de destino. Pero en julio se seguirá manteniendo esas notificaciones previas, se seguirán exigiendo la entrega de certificados fitosanitarios y sanitarios y los controles se trasladan de nuevo a los puntos de control fronterizo de las aduanas. Con lo cual ahí suponemos que puede haber más fricciones comerciales. En cuanto al IVA, bueno, pues el Reino Unido ha salido ya no aplica la directiva de IVA, bueno, a Gran Bretaña, de Irlanda del Norte sí, porque sigue dentro del mercado único. Entonces tienen una normativa propia. Como saben, el tipo general de IVA en Reino Unido es un 20%, luego los alimentos, por ejemplo, tienen un IVA cero y luego hay un tipo reducido del 5% para un pequeño grupo de productos. Y en el caso del IVA hay diferentes supuestos, ¿no? En función de distintas variables, ¿no? Si hay un valor umbral de 135 libras por debajo del cual la mercancía se trata de una manera, diferente a cuando el importe de la mercancía, del valor CIF de la mercancía es superior a esos 135 libras. También hay que tener en cuenta si la venta se va a hacer a través directamente desde la página web de la empresa española a un consumidor británico o se va a hacer de empresa a empresa, si la venta se hace o no en un mercado electrónico tipo Amazon y también dependerá de si el importador está registrado o no para IVA. Les dejo ahí las diapositivas para que los tengan en cuenta. Luego la presentación me dice Ramón que se la van a facilitar a todos. Luego, el último tema que les quiero comentar, que no es, yo les estoy hablando de movimiento de bienes, de comercio de bienes, no de servicios. Pero sí que es interesante que tengan en cuenta que al salir con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se sale también de la facilidad de la libertad de movimiento de personas, con lo cual los trabajadores que vengan hasta acá, bien de forma permanente o para hacer trabajos puntuales, bueno, pues tienen que verse expuestos a la necesidad de obtener o no un visado. O sea, no se va a hacer falta un visado para turistas o para actividades de corta duración de menos de un mes, sí que va a hacer falta para determinadas actividades empresariales cuando se vaya a estar más de 6 meses, menos de 6 meses. Si va a estar más de 6 meses, sí que tendrán que tener un visado. Y ese sistema de visados, el Reino Unido ha establecido un sistema de puntos para conceder o no la visa. Y luego ya, para terminar, les quería comentar que, bueno, pues el esfuerzo que hemos hecho desde la oficina comercial, hemos preparado unas 35 guías donde explicamos todos estos requisitos de procedimientos aduaneros, los requisitos específicos para productos agroalimentarios, para productos químicos, para bienes de consumo, explicamos cómo se gestiona el IVA, cómo se interpretan las reglas de origen, el marcado CE, cómo se traslada a la legislación británica. En fin, tienen ahí un montón de guías que les dejamos aquí un enlace, son de descarga gratuita, están colgadas en nuestra página web. Hemos dado en lo que llevamos de año más de 20 seminarios explicando el acceso al Reino Unido. Hemos resuelto cerca de 400 consultas. En fin, estamos haciendo un trabajo desde la oficina, yo creo que muy interesante y que desde luego, bueno, es nuestro trabajo. Realmente nuestro sentido es proporcionar información de valor para que las empresas puedan seguir presentes en este mercado, porque desde luego es un mercado en el cual pues no hay que salirse porque se ponga un poquito más difícil. Estamos hablando de que las empresas exportadoras españolas están exportando con naturalidad a países como Estados Unidos, Canadá o Japón, México, y que son bastante más complicados que el mercado británico. El mercado británico está muy cerca, como les decía, es un mercado de alto poder adquisitivo y es un mercado donde todas las empresas que quieran darle valor añadido a su marca tienen que estar. Así que bueno, aquí este es el mensaje que les quería trasladar, darles un poquito las claves de qué consideraciones tienen que tener en cuenta y cómo está nuestra exploración actualmente. Y voy a dejar de presentar. Aquí está. Bueno, tenía unos 20 minutos, he estado
un poquito más. Ha cumplido perfecto, don Rafael. Muchas gracias. Bueno, antes de que Salvador Marín, que es la persona nuestra que lleva los temas internacionales, yo solo quería hacer una pregunta, ¿no? Ha habido dos temas que han dado vueltas, que ha sido el tema del IVA, que el IVA, nuestra firma ya ha hecho bastantes circulares y lo estamos siguiendo, no a trompicones, lo estamos siguiendo porque hemos mostrado mucho interés, pero yo quise, aunque usted ha insistido, don Rafael, el tema este de las reglas de origen, ¿no? Algún ejemplo, cómo hay que actuar, usted ha insistido ya, ¿no? Pero darle la vuelta al tema de origen. Vale. Pues, por ejemplo, para entender un poco la acumulación bilateral y a diagonal, lo que está permitido y lo que no está permitido. Imaginemos que somos una empresa española que producimos trigo, producimos harina, perdón. Exportamos harina al Reino Unido, el Reino Unido transforma esa harina en trigo y la vuelve a exportar a la Unión Europea. Esas dos operaciones de exportación e importación van con arancel cero, porque se ha hecho una transformación suficiente del primer producto que se exportó al mercado británico. Pongamos por caso otro ejemplo. Yo soy una empresa de Huelva, pongamos por ejemplo, soy un productor de frutos rojos y exporto frutos rojos aquí al mercado británico. Pero también tengo contratado tengo un proveedor de frutos rojos marroquí, que el de marroquí manda los frutos rojos a Huelva, entran con arancel cero y desde Huelva hacemos un lote conjunto con el español y con el de origen marroquí. Cuando yo vuelva a exportar eso a Reino Unido, la parte española irá con arancel cero, pero la parte marroquí llevará un arancel. Es paradójico porque Marruecos tiene un acuerdo de libre comercio con Reino Unido, con lo cual las exportaciones directas de Marruecos a Reino Unido van con arancel cero. Esa es la de acumulación diagonal que no está cubierta por el acuerdo frente a la bilateral, que sí que lo estaría, como es el caso del trigo, como si yo mandara, por ejemplo, pongamos que mando el fruto rojo para que allí hagan un zumo, lo envasen y lo devuelvan para acá. Esa transformación ya sí que le conferiría un origen británico. Gracias, Salvador, por favor. Hola, buenos días de nuevo, Rafael. Muchísimas gracias por tu interesante ponencia, como siempre. Muy claro, didáctico y al grano. Nos va a ser muy útil a las empresas y a los miembros de Benefis también que ayudan a las empresas. Quería hacerte un par de preguntas que seguro que nos vas a ayudar mucho. La primera es, todos conocemos, no más que otros, las OFICOMES, las Oficinas Económicas Comerciales, por el gran trabajo que realizáis en todos los directivos y los técnicos que están en estas oficinas representando a España, están representando nuestros intereses, pero ¿nos podrías dar ahora mismo, de una empresa pues, de cualquier lugar de España, ¿cuál serían los 3 consejos básicos, 3, 2, 1 o 4 consejos básicos que deberíamos, aunque ya lo has remarcado en tu ponencia, que deberíamos tener en cuenta o deberían tener en cuenta pues, a la hora de enfrentarse al mercado británico, aquellas que ya lo están haciendo o alguna que quiera, por ejemplo, pues explorar las oportunidades del mercado británico? ¿Cuáles serían tus 3 o 4 consejos clave? Pues yo primero diría que en el contrato afinaran muy bien las responsabilidades con el Incoterm. Eso es importante, que definan bien cuál es el Incoterm que tiene que aplicar para no verse comprometidos a tener que asumir una función de importador que verdaderamente no estaría, es un sobrecoste y una sobrecarga que no es necesaria. Si negocian bien, pueden obtener. Hay otros Incoterms que permiten la entrega de la mercancía en el almacén del destinatario sin tener que asumir esa responsabilidad de importación. Desde luego, como le decía antes a Valentín, revisar la cadena de valor del producto para ver si alguno de los insumos puede suponer una pérdida de competitividad por tener que aplicar una arancel de entrada al Reino Unido. Luego, conocer las implicaciones del IVA. También es importantísimo. En función de la operación puede ser que necesiten estar registrados para IVA ante la Hacienda británica
o tener que hacer una factura directa al consumidor, en el cual tienes que cargar el IVA y luego tener que hacer declaraciones periódicas de IVA ante la Hacienda británica, ¿no? Luego yo me dejaría asesorar por... hay dos, bueno, la parte de asesoramiento fiscal, asesorías como la suya, pues luego pueden hacer un trabajo importantísimo para las empresas que se puedan ver encontradas, se puedan ver en una situación de tener que gestionar temas tributarios sin conocerlos muy a fondo. Y, por supuesto, agentes de aduanas y transitarios. La exportación a un país tercero implica aduanas y no necesariamente la empresa tiene que hacerse cargo de todos los trámites. Los agentes de aduanas y transitarios son perfectamente conocedores de toda esta operativa. Es mucho más sencillo delegar en ellos para que se encarguen de toda la tramitación. Eso serían un poco las claves que diría. Muy bien, muchas gracias. Me llega aquí un par de cuestiones que me gustaría, que seguro que nos vas a ayudar, y si no, pues en otro momento lo podemos comentar. Pero también, claro, vamos a aprovechar tu vasta experiencia en el tema internacional. Ahora mismo en Gran Bretaña, ¿cuál dirías tú que serían los sectores en los cuales habría menores problemas o mayor cabida para, digamos, sortear los temas del que está planteando el Brexit? Si tuviéramos que decir, mira, estos sectores son claves y serían, digamos, más fáciles de entrada, ¿cuáles serían los 3 o 4 sectores clave que tú remarcarías? Pues a ver, empiezo por los que se van a complicar un poco y luego vamos descartando. Se van a complicar un poco el tema de los alimentos. O sea, a ver, la situación aquí está complicada porque el país está cerrado. Desde el mes de noviembre, salvo 10 días que tuvimos en diciembre de libertad, las tiendas están cerradas, los restaurantes están vacíos, están cerrados también, con lo cual ahora mismo se está vendiendo mucho menos, claro, porque no hay, en fin, la demanda está muy, muy, muy fría. Entonces, dentro de un mes van a empezar a haber controles en los alimentos, en las entradas, con lo cual puede haber ahí ciertas fricciones. Pero el resto de bienes están entrando sin ningún problema. La mercancía hasta el mes de julio no se van a hacer despachos aduaneros, con lo cual no está habiendo ningún problema. La legislación, el 1 de mayo es cuando van a adelantar un poco qué cambios va a haber, porque los cambios en la legislación son los que pueden hacer que un sector de repente se encuentre con más problemas para poder estar presente aquí. Hasta el mes de mayo nos van a decir un poco los principales cambios, pero de momento toda la legislación comunitaria ha quedado retenida como legislación británica. A fecha 31 de diciembre se ha hecho un espejo de todo lo que había, lo cual, bueno, pues entonces eso no va a haber problemas. Es verdad que las asociaciones patronales británicas no quieren, que están presionando para que no se cambie nada, porque lo que les falta a ellos es que les cambien las reglas del juego. Entonces, bueno, lo que era bueno hasta ahora seguirá siendo bueno hasta ahora. Aquí el tema de servicios es muy potente, el tema de la construcción también, están impulsando unas compras públicas a nivel muy fuerte. Es una economía muy abierta para las licitaciones internacionales, no es nada exclusiva. Bueno, tú conoces bien de tu tiempo de Cofidis, ¿no? Así como hay países que se reservan mucho para sus empresas las grandes obras, aquí no. Aquí una empresa española puede optar perfectamente a una licitación y la puede ganar. De hecho, hay obras por toda la ciudad y esos carteles son de empresas españolas. Y la Cámara de Comercio de España-Reino Unido, la mayoría de los patronos son grandes empresas de ingeniería y de construcción, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son un poco los sectores que ahora mismo están. Oye, pues muchísimas gracias. Ya te hago la última y dejo a Valentino Ramón. La última que tenemos cierta inquietud, no inquietud, saber si en la FECOME o lo ves tenido en cuenta, porque las otras preguntas que nos has contestado, la verdad que nos han clarificado muchísimo y yo creo que tranquilizan, ¿no? a muchísimas empresas. También es cierto que se está oyendo mucho que evidentemente, como tú has remarcado ahora, las empresas allí en
ámbito británico también les interesa vender en Europa, evidentemente, y claro, a esos acuerdos que están llegando, ellas tampoco quieren muchas trabas porque efectivamente ellas tienen que pasar de allí a su mercado, también es el mercado europeo, e incluso tienen que convertir tienen que cumplir las normas europeas si quieren aliarse con una empresa española e ir, por ejemplo, a Asia, por ejemplo, a otros sitios. Está bien eso que muy bien, muchas gracias por haberlo remarcado, que es importante. Pero este tema de las licitaciones y todos estos temas que has contado también, sabes que hay ahora pues, una corriente importante de elaborar memorias de sostenibilidad, información financiera, las ODS, todo eso es un plus para las empresas que quieren hacer actividad internacional. ¿Tú piensas que eso es necesario, es cada vez más necesario, o no lo haréis en la OFECOME, estos temas? Sí, desde luego que sí que lo hacemos. De hecho, tenemos una guía publicada específica para compras públicas que podéis descargar. Si queréis os la puedo mandar luego por correo, pero podéis descargarla desde la página web, donde analizamos todo el cambio. Ellos ya no publicarán sus licitaciones en el portal de la Unión Europea, han desarrollado uno nuevo, se llama Find a Tender, y ahí es donde lo van a hacer todo. Y luego todos esos temas que tú has indicado, pues al final son valorados a la hora de hacer la licitación, de adjudicarla. Pues yo no tengo más preguntas, solo agradecerte. Pues tendría muchas de compartir contigo y charlar, porque, verdad, como decía Ramón, o sea, eres economista, pero vamos, desde el principio hasta el final. A la prueba me remito, pero cedo la palabra ya, pues, no sé, Valentín, Ramón, y muchísimas gracias, y me alegro mucho de volver a verte. Muchas gracias, Ramón. Nada, yo realmente daría casi por finalizado. Lo que pasa es que me queda una pequeña duda que me gustaría que brevemente nos pudiera resolver. ¿Qué le dirías al turista británico que normalmente reside en la península o en Canarias y que es habitual en él ese traslado? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo podemos motivar? ¿O el sector no lo ves con mucho futuro? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Para seguir manteniendo el turista británico. Claro. Bueno, el turista británico va a seguir viniendo porque le gusta España. Y luego es un sitio que les resulta muy económico para hacer turismo. Y bueno, pues ellos tienen una relación especial con nosotros, entonces van a seguir viniendo. Ahora mismo lo tienen complicado porque ahora mismo está prohibido los viajes de británicos a España. Solamente pueden viajar si son residentes y pueden demostrarlo. Y de hecho tienen que demostrarlo porque en las colas del aeropuerto de facturación he visto como las compañías aéreas piden los certificados del padrón y incluso hasta las escrituras, ¿no? Pero bueno, todo esto va a cambiar. Aquí, en teoría, el 21 de junio, el Reino Unido abandona los confinamientos, todas las medidas de restricción social que hay, con lo cual volverán a viajar. De hecho, lo anunció Boris Johnson el lunes por la tarde, y el lunes por la noche se dispararon todas las compañías aéreas a hacer promociones de eventos, que van a seguir viendo. Yo espero que sigan viniendo. Eso sí, espero que cuando vuelvan aquí entiendan que la paella no lleva chorizo, porque aquí el chorizo en el supermercado se vende como de best chorizo for paella. En fin, habrá que enseñarles mejor a comer cuando vengan a nuestro país, y para que se lleven la información adecuada de lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero salvo eso, yo creo que no está en riesgo el turismo británico en absoluto. El turismo británico viaja a Europa porque es el sitio natural, es más sencillo, es más barato, está más cercano, nos conocen, les gustan. Es verdad que Grecia desbancaba a Mallorca como principal destino de interés para los británicos. Salió en un reportaje hace un par de semanas, pero vamos, yo confío en que sigamos teniendo en La Manga y en Alicante a todos los turistas británicos que normalmente han venido a visitarnos. Pues que sea así, que sea por toda España, que tengamos ese turismo que tan necesario es, ¿no? Y que tanto nos ha ayudado en otros momentos, que te podamos ver pronto por aquí, por España, ya que, bueno, sigues manteniendo tu familia por aquí, o parte de tu familia, ¿no? Tus hijos. Entonces, que te podamos ver pronto, y deseando toda clase de éxito, y a los que nos están viendo, y agradecerles que nos hayan acompañado y decirles que, bueno, que el Brexit es duro. En Reino Unido
en la oficina comercial en Londres tenemos un valedor que nos lo va a hacer más fácil, que se llama Rafael Ortega, al que le agradecemos desde luego infinito el que nos haya acompañado. Gracias a todos, gracias Salvador, gracias Valentín, y les emplazamos al próximo café, el que intentaremos que sea también de su interés. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Valentín, Salvador, muchísimas gracias. Un placer.